Si estás atravesando un desierto, acabas de pasar un desierto, yo tengo hoy una palabra para ti. Hay un milagro en medio del desierto. Hay un milagro después del desierto. Hay un milagro en el cual Dios te va a levantar, te va a sanar, te va a limpiar, te va a restaurar y tu propósito se va a cumplir en esta tierra. Amén. Punto número 1. No me voy a tardar porque voy a tener un testimonio, así que te pido que estés pendiente en estos 10 minuticos. Punto número 1, el desierto no es castigo, es proceso. El desierto no es un castigo, es proceso. Éxodo 13, 17 y 18, Dios no los llevó por el camino de la tierra de los filisteos, sino que hizo que el pueblo rodease por el camino del desierto. Todos conocemos la historia. La historia es que ellos salen de la esclavitud. ¿Y quién los lleva? ¿Quién los dirige? Moisés, ¿verdad? Y yo creo que todas las personas en el desierto, muchos decían, me hubiese regresado, me hubiese ido, yo creo que estaba mejor allá. Hay un pasaje que también ellos empiezan a quejarse, empiezan a decir, estábamos, por lo menos teníamos allá de comer esto, y empezaban a quejarse. Y yo sé que muchas veces cuando estamos atravesando un desierto podemos llegar ahí. Y no solamente a quejarnos, pero quizás hasta preguntarnos si tú estás en el lugar correcto. Muchas veces nos culpamos de que no tengamos lo que queremos llegar a tener. Y a veces estamos culpando a la vida, a Dios, no sé a quién queremos culpar, pero queremos culpar a alguien o queremos decir, esto quizás es un castigo. Quizás porque no me lo merezco, quizás porque hice algo mal. Y empezamos a ser muy fuertes con nosotros mismos. Yo quiero decirte hoy, y yo creo que es lo que Dios me dio en mi corazón. Esta prédica hubiese ido por muchos lugares, pero Dios quiere hablarte hoy. Lo que puso en mi corazón es quitar la vergüenza y la culpabilidad de que Dios castiga, de que si estás atravesando aún una enfermedad, no es un castigo de Dios. Es más, Dios no castiga. Dios no castiga. Dios puede disciplinarte, puede reprender, pero Dios no castiga. Nosotros estamos bajo lo que tú haces, vas a ¿qué? A cosechar. Eso es una ley. Usted siembra, usted cosecha. Si una persona vaya afuera y mata a alguien, ¿qué pasa? Pues va a la cárcel. Sí, se puede arrepentir, orar con Dios, pero hay una consecuencia, ¿verdad? Entonces, vivimos bajo esa ley de que cuando nosotros pecamos tenemos una consecuencia. Pero la gracia de Dios te perdona, te limpia, te restaura y te dice, tú eres hija amada, aun cuando no lo merecías, por lo que Jesucristo hizo en la cruz del Calvario por ti y por mí. ¿Qué pasa con eso? De que cuando estemos atravesando aún una consecuencia mala, tú puedes decir, yo la llevo a la cruz. Y perdóname, Dios, y restaura mi matrimonio, restaura mis hijos, restaura mi vida, sáname, sáname. Y yo tengo esa palabra que si estás atravesando por un desierto no es un castigo. Si estás atravesando por una enfermedad no es un castigo para ti. Si estás atravesando por un momento difícil o un problema no es un castigo para ti. ¿Cuántos creen eso? Entonces, cuando vivimos en la plenitud de Dios, tú vas a empezar a vivir desde un lugar de identidad, conociendo de que no hay vergüenza, eres digno, eres santo por lo que Jesucristo hizo en la cruz del Calvario y por eso te mereces el amor de Dios para ti. Lógicamente, dice el apóstol Pablo, entonces ¿qué pecaremos para que sobreabunde la gracia? No. Ya vivimos en la plenitud de Dios y aborrecemos el pecado. Eso quiere decir que todos los días no queremos el pecado y tomamos la decisión y decimos, yo decido estar con Cristo. Si ayer me caí, hoy me levanto con Cristo y voy a hacerlo mejor.
Entonces eso es vivir no desde el castigo, no desde la culpabilidad, no desde la vergüenza, sino vivimos en la plenitud de Dios, con la gracia de Dios, y que podemos declarar que somos hijos de Dios. Amén. Aún en la prueba, aún en el desierto. Deuteronomio 8:3 dice: y te afligió y te hizo tener hambre y te sustentó con maná, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, sino de todo lo que sale de la boca de Jehová. Muchas veces viene el hambre, entre comillas, y eso nos lleva a poder sustentarnos y sostenernos a través de su palabra. A veces tenemos un pecado que estamos lidiando y lo aborrecemos, pero esa tentación quizás te llevó a humillarte y decir: Dios, yo te necesito a ti. Muchas veces tenemos en nuestra mente de que necesitamos cambiar para poder ser dignos y presentarnos a Dios y decir: aquí estoy, ya yo puse todo en regla, ahora sí, Dios, me merezco que tengamos una relación contigo. Y es al revés, es completamente al revés. Lleva tu pecado a Dios, lleva tus tentaciones a Dios, lleva lo que quizás te separa de Dios y dile: Dios, yo no puedo solo, yo quiero hacerlo contigo. Y cuando tú lo haces, quizás en medio de la pregunta que tú dices: tengo un problema, tengo una tentación, por mucho tiempo he estado yo lidiando con algo que yo sé que me separa de ti, Dios, pero yo te lo voy a llevar a ti. Y yo te digo: Dios, aquí estoy, y haz la obra conmigo, y esa pelea la vas a ganar con Dios. Pero hoy, si estás peleando una batalla, yo tengo buenas noticias para ti: que hay un Dios que va a empezar a ayudarte, a sostenerte y a darte el pan de vida y vida en abundancia. Todos los días vamos a comer de su palabra. Amén. Había una historia de un pastor que te la quiero contar, que ellos rentaban una iglesia al frente y al otro lado había como un bar. Entonces el pastor invitó a una persona que estaba pasando por ahí y estaba tomándose su cerveza y decía: esos locos que van allá, ¿qué están haciendo?, le preguntó a esta persona. Y él dijo: bueno, esto es una iglesia, te invito a que tú vayas. Él no sabía que era pastor. Y dijo: no, esa iglesia es de locos y allá critican y juzgan a la gente. Y mira, yo te voy a decir algo, si es verdad, porque él empezó como a compartir de Dios. Le dice: si es verdad que Dios es amor, yo entro, la única manera que voy a entrar a esa iglesia es con mi cerveza. Y entonces él cuenta la historia y dice: lógicamente nos estamos animando a todos a venir a la iglesia con la cerveza. Pero en ese momento él le dijo: pasa que yo te dejo, dale, yo hablo con la gente y tú pasa con la cerveza. Y ahí entró él decía que se recordaba con su gorra de veterano. Y cuando entra, le da un expuesto al frente. Él ahí riéndose, diciendo: ahorita cuando venga de pastor. Y le decía al otro que lo había invitado que era el pastor. Y cuando le tocó a él, se sube y empieza a dar la enseñanza. Y solamente lo miraba a él, que se miraba así como que: ¿qué está pasando acá? Y cuando dice: yo quiero que las personas que quieren recibir a Cristo pasen al frente. Y cuando él vea a aquella persona con la cerveza, la dejó a un lado y empezó a recibir a Cristo. ¿Cuál es el tema? ¿Cuál es el punto? Que muchas veces estamos lidiando con cosas que debemos quizás venir a traerlas a la iglesia y decirle: aquí está Jesucristo, yo te las doy a ti. Y yo no voy a juzgar, o no vamos a juzgarte, o no tenemos una iglesia que va a empezar a juzgar eso, porque cada uno tiene una batalla y en su tiempo la vas a ganar con Cristo. Pero ese es un lugar de restauración, de amor. Es un lugar donde vamos a tener personas viniendo y trayendo sus cargas, sus pruebas, sus pecados, y van a decir: aquí estoy, Jesús, me arrepiento. Y vamos a ver ese avivamiento. Amén. Vamos a ver el avivamiento donde van a haber miles de personas viniendo a Jesucristo y diciendo: yo creo en ti, escribe el nombre mío en el libro de la vida. Y yo veo eso. Esa es la visión de avivamiento, el ver un avivamiento en las personas, en nuestra ciudad, a lo largo de Estados Unidos y en todo el mundo. Amén.
y yo sé que lo vamos a cumplir, pero no es solamente mi trabajo, es el trabajo de todos. Así que como un gimnasio, cuando ves un gordo, no lo critiques. No le vas a decir qué hipócrita aquel hombre gordo que viene al gimnasio, no. Antes anímalo. Entonces, si alguien se está durmiendo en la iglesia, quizás tiene un tufo del día anterior, de la noche anterior, ora por él y agradece que está aquí en la iglesia, porque aquí va a conocer a Jesús y aquí va a empezar a tener una relación con él, y va a ser por medio de él y para él que va a empezar a vivir, y va a empezar a vivir con un propósito. Amén. Punto número 2. Dios provee donde no hay recursos. Dios provee donde no hay recursos. Cuando necesitamos, cuando hay, a ver, ¿cuántos tienen una necesidad? Gloria a Dios por eso, porque ahí es donde vamos a ver la gloria de Dios. Cada necesidad solamente apunta de que podemos confiar y creer en Dios en medio del desierto. Éxodo 17:6 dice: golpearás la peña y saldrá de ella aguas y beberá el pueblo. Y no había pan. Y yo sé que hay agua en este lugar donde podemos recibir, y te va a saciar de esa. Dios te va a saciar. ¿Cuántos tienen sed de Dios? Quizás no tenían pan. Dios les dio agua para saciar esa sed. Y hasta enviaba en ese desierto, enviaba ese maná del cielo que representaba el pan. Y ponía en las noches, cuando había ese frío, ponía esas columnas de fuego para poder abrigarlos, que significa el Espíritu Santo. Y aunque estés en un desierto, Dios va a proveer los recursos que ni te imaginas. Solamente tenemos que creer en Él. Y aún como si tienes la fe bien chiquitica como un grano de mostaza, eso va a mover montañas. Y como escuchamos en la prédica del domingo pasado, Dios va a poner ángeles, aunque sean personas, va a poner personas como ángeles para bendecirte en medio del desierto. Y en el medio del desierto donde hay escasez, donde estás caminando, donde tienes sed, donde no sabes ni para dónde quizás estás dirigiéndote, ahí va a haber un ángel y va a venir y te va a decir: Dios te dice esto, mi hermano. Camina y no caigas, porque Dios está contigo. Y yo sé que cada uno de nosotros somos esos ángeles. Cada uno de nosotros somos hijos de Dios que podemos profetizar por las personas. Ni te imaginas las palabras que podemos decir sobre huesos muertos aquí en Salt Lake City, donde van a revivir por medio de lo que tú dices y hablas, y por medio de lo que tú profetizas. En parte hablamos y en parte profetizamos, pero cuando tú empiezas a hablar sobre las personas, no te imaginas de pronto el desierto en el que llevaba, que Dios mío, vieron a Dios a través de ti. Y a veces queremos ver una señal, como que se nos aparezca un santo o algo, y no vemos que Dios ya dejó a sus hijos acá, para que entre tú y yo, como dice un salmo, entre himnos, estemos comunicándonos. Que entre tú y yo podamos profetizar sobre nosotros y declarar quién es Dios en los demás. Donde tú y yo podamos ver el oro en las personas. Y sí, quizás se ve esa cerveza, pero más allá de adentro, esta persona vio que hay una persona, un hijo de Dios, que también Jesucristo murió por esta persona. Y nuestros ojos empiezan a cambiar. Cuando amamos a Dios, empezamos a amar a las personas. Y cuando empezamos a hablar en las personas vida, ahí es donde vamos a proveer en esta persona el pan que necesitaba en medio de ese desierto. Así que Dios no solamente te va a proveer en el medio de tu desierto, también tú vas a proveer el pan a muchas personas en medio del desierto que están viviendo. Amén. Y hay cantidad de testimonios que si yo creo que cada uno se levantara y dijera: yo cuando pasé en un desierto me pasó esto, cuando pasé esto, o sea, hay cantidad. Ustedes son un milagro existentes aquí, que testifican que Dios los trajo a este lugar. Y yo sé que tú y yo, a ver, levanta tu mano si tienes un milagro en medio de un desierto. Si te has venido aquí, solamente que estés aquí ya es un milagro. Eso te hace creyente.
Porque tú dices, yo ni me imaginaba llegar a este lugar y aquí me trajo Dios. Y me proveyó el maná en el día, y en la noche estuvo el fuego, que es el Espíritu Santo, acompañándome, y envió ángeles y aquí estás. Y si Dios te trajo hasta aquí, ¿cómo no te va a seguir sosteniendo, mi hermano? Hay provisión en medio de un desierto. Amén. Gloria a Dios. Número 3, el milagro muchas veces es diario. A veces pedimos por el milagro y no nos damos cuenta que el milagro está sucediendo día a día. Cada mañana es un milagro para ti. El solamente despertarnos podemos ver que Dios es fiel y Dios es santo y Dios es amor y Dios te sostiene. Entonces, cuando tú te levantes, agradece por el milagro del día de hoy. Y muchas veces ese milagro es diario. Así que a veces hasta nos quitamos ya en un futuro de decir, pero es que yo ando, sí. Pero mira que hasta en lo profesional, personas de dinero hablan de esto. Y dicen, a veces sí es bueno tener visión, pero ¿de qué te sirve tener tanta visión si al otro día no haces nada? Y dicen, por lo menos haz 3 o 5 cosas que te propongas el día anterior. Las escribes. Y dices, el día de mañana voy a hacer esto, que me va a llevar a esto. Y cada día es una oportunidad y un milagro para que tú puedas hacer esas 5 cosas y que al final del día dices, las terminé. Que el día de mañana yo me comprometo 2 minutos a orar. El día de mañana yo voy a hablar de Dios. El día de mañana yo voy a decirle a alguien una palabra bonita. El día de mañana yo voy a enviar un mensaje de texto a una persona, a decirle, Dios te ama. Y esos son planes que podemos hacer espiritualmente, pero aún en nuestro trabajo, aún con nuestros hijos, aún en la necesidad que tú vas llevando, hay respuestas en el día a día. Un paso a la vez, un amén a la vez, una provisión a la vez, una conexión con Dios a la vez. Y poco a poco, con pasos quizás pequeños, pero vas a llegar a la meta. ¿De qué nos sirve dar esos pasos tan largos y retrocedernos o caernos? Es mejor darlo seguro y pequeños, pero con Dios. Amén. Mateo 6:11 dice que el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Esa es la oración. Lamentaciones 3:22 al 23 dice, por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, nuevas son cada mañana. Amén. Y yo te quiero decir que tu desierto no limita a Dios. El desierto es el escenario perfecto para el milagro. Para el milagro. Necesitamos un desierto para ver un milagro. Y punto número 4, y termino y nos preparamos con lo que te había dicho. Oseas 2:14, lo llevaré al desierto y hablaré a su corazón. Muchas veces en medio del desierto Dios te va a hablar y necesitamos de un desierto para que Dios te hable. A veces necesitamos que algo se interrumpa en nuestras vidas para que podamos escuchar, porque a veces hasta estamos en la misma rutina, en lo pasajero. Ya empezamos a pensar con nuestro ego y ya me voy a divorciar, ya tengo dinero, ya lo único que me importa es el dinero, y algo pasa, una enfermedad, algo pasa, de pronto una prueba, algo pasa, un hijo, algo tienes, y ahí es como que hay una interrupción en la vida donde tenemos que acudir a Dios. Y a veces ese desierto te va a llevar a escuchar la voz de Dios. Y yo puedo decir, bueno, gracias Dios por ese desierto. Gracias Dios porque ese desierto me llevó a escucharte. Hay un milagro en medio de mi desierto. Isaías 41:18, y termino. Abriré ríos en las alturas y manantiales en medio de los valles. Convertiré el desierto en estanques de aguas. Imagínate que el mismo Dios del milagro sigue contigo. Que desde yo lo voy a leer otra vez. Abriré ríos en las alturas, dice Dios. Si estás pasando en un desierto, recibe esta palabra, pon atención.
Abriré ríos en las alturas, te dice Dios, y manantiales en medio de los valles, en medio de las pruebas, en medio de la enfermedad, en medio del desierto. Convertiré ese problema, esa enfermedad, ese desierto en estanques de aguas, te dice Dios. Y aun cuando estés tú en valle de sombra y de muerte, ¿qué te dice Dios? Ahí estaré contigo. Vas a habitar en el abrigo del Altísimo, vas a morar en su presencia. Y aún en ese abrigo del Altísimo, en esa sombra, hay sombra. Y quizás no veamos la luz en muchos momentos de desierto, pero yo te digo, estás con Dios y eso es suficiente. Quizás vas a tener preguntas, quizás te vas a caer algunos momentos, quizás vas a tener que pedir ayuda a algún hermano, a algún pastor, pero yo te digo que Dios estará allí contigo y ha estado contigo y no te va a defraudar. Y el mismo Dios del milagro sigue contigo y va a haber un milagro en medio de tu desierto. Amén. ¿Cuántos levantan su mano y dile: Dios, yo te doy permiso a que tú estés conmigo en medio de mi desierto? Y yo declaro que voy a ver esos ríos de agua vida, esos manantiales, y que tú convertirás el desierto en estanques de aguas, en el nombre de Jesucristo. Amén. Gloria a Dios.